Hola, bienvenidos a este nuevo espacio en CBN Noticias, denominado Economía. Es un nuevo espacio que desde iGlobal Argentina estamos ofreciendo para tratar de entender términos económicos de la coyuntura actual de una manera más clara, más llana y más clara posible. Nosotros desde la consultora, es una consultora local, como ustedes conocen, somos una red de profesionales que estamos abocados no solamente desde ciencias económicas, sino también de ciencias jurídicas y ciencias exactas, a tratar de generar debates y presentar en la comunidad y en distintos ámbitos donde nos manejamos distintos temas, tanto de la economía, de la parte legal, de la parte de ciencias exactas, como les decía, con lo cual en este espacio vamos a hablar de economía. Antes que eso, por ahí sería bueno desarrollar o definir el término economía de la manera más llana y posible. Nuestra intención es que sean una explicación de lo más amigable posible, lo más llana, lo más mundana posible, para salir de los tecnicismos que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar de economistas, que si bien son de gran renombre, pero por ahí es más difícil bajar al llano y hablar con el lenguaje que hablamos nosotros comúnmente, digamos, algo más explícito y específico. Si uno habla de economía, lo primero que tiene que pensar es en la sociedad, en la familia, en la agricultura, en la industria, en el comercio. Como podrán ver, son todos temas que transversalmente justamente atraviesan el término economía. Con lo cual, todos, de alguna manera u otra, estamos inmersos en la economía, con lo cual sería malo, negativo o necesario tener que hablar de economía y tratar de entenderla. Entonces, para abordarla, una buena definición por ahí que nosotros manejamos dentro de tantas que hay, ¿no? Hay muchas definiciones económicas, mucho más técnicas. Vamos a tratar de abordar una más familiar o más común, que básicamente es que la economía obviamente es una ciencia que estudia la forma en que se administran ciertos recursos que hay en la sociedad, recursos, dinero, bienes. Para hacer de una manera lo más austera posible, esos recursos pasan a la producción de bienes y servicios. Cuando uno produce bienes y servicios, genera una actividad económica. Y luego de esa actividad económica generada, la idea es cómo se distribuyen entre la población económicamente estable en una sociedad de la manera más equitativa y responsable posible. Así que básicamente, fíjense que con 4 o 5 términos estamos definiendo lo que es la economía. Son recursos que son escasos, en general siempre son escasos, que hay que dinamizarlos en una actividad económica y luego distribuirlos entre los miembros de una sociedad, que somos nosotros, que somos todos. Con lo cual, ahí tenemos una primera desmitificación, digamos, de lo que es la economía. Y ahí podemos también decir, eso es digamos, el ideal de una economía. A lo largo de los programas, estos van a ser distintos micros de economía que vamos a tener acá en Cablevisión Bragado. Vamos a seguir hablando, desarrollar un poquito más los términos económicos, porque tenemos que hablar de dinero, de valor, de demanda, de oferta, de valor agregado, de impuestos, de contribuciones. Son distintos términos que tienen que ver con la economía en sí. Pero también, como están esos términos, están también las enfermedades de la economía. En días pasados habrán visto también en un programa de esta pantalla, en el Pulso de la Ciudad, estuvimos hablando de las enfermedades de la economía. También las hay: inflación, deflación, retracción, fuga de capitales, lavado de dinero. Muchas enfermedades que, si no se previenen adecuadamente y en tiempo, pueden afectar negativamente la economía. Nosotros en Argentina, como sabrán, estamos pasando una serie de dificultades. El mundo está pasando por una serie de dificultades económicas, con lo cual la Argentina no queda ni desenganchada, ni descolgada, ni todo lo contrario, está inmersa en esa crisis mundial a distintos tiempos, con distintas profundidades, pero los inconvenientes también los tiene. Distintos otros países, en algunos lugares sobran dólares, en Argentina faltan dólares. Algunos países tienen menos inflación, Argentina tiene una alta inflación. Con lo cual ahí también volvemos al tema de enfermedades. Una enfermedad, para poder abordarla hay que ver técnicamente y preventivamente cómo abordarla. Lo primero que hay que hacer es reconocerla. Entonces, para reconocer una enfermedad, por ejemplo, una de las que tiene la economía argentina es la inflación. Lo más importante que debería hacerse en este momento, y lo explican todos los analistas de mercado,
es reconocer y tener un buen termómetro para definir cuánto es la inflación real o no de la Argentina. En este momento, como también todos saben, hay muchas mediciones. Está la del INDEC, que es la medida oficial, que hace mucho tiempo, años, que está intervenido el INDEC, con lo cual y se ha definido un modelo de medición. O sea, hay una medición que para a ciertos analistas no es exacta y para la inflación de bolsillo o el supermercado se nota que no es la real o que no es la representativa de la realidad económica que uno está viviendo cuando uno va a un supermercado, cuando va a comprar un bien o contratar un servicio. Con lo cual, ahí tenemos una medición, es la del INDEC. Otra medición es la de supermercado, la de la góndola, la ama de casa, la que vamos todos y vemos cómo día a día suben los bienes, los servicios y los alimentos. Otra inflación es la de las consultoras. Las consultoras hacen una medición un poco más amplia, no solamente de alimentos, sino que hacen una medición más amplia en el mercado y también tiene su indicador. Como hay una regulación que están multando a las consultoras que están difundiendo esos informes por no ser específicos, bueno, porque el gobierno considera que no es adecuado difundirla, ¿qué hacen las consultoras? Están entregando esa información al Congreso Nacional, a ciertos legisladores del Congreso Nacional, que ellos son los que difunden ese índice. Entonces también ese es el índice del Congreso, el índice de inflación del Congreso. Así se van a ir sumando distintos índices, que lo cual yo creo que no es bueno. Es como una persona, volviendo al tema de enfermedad, una persona quiere prevenirse de una enfermedad, pero tiene 5 o 6 diagnósticos. Entonces dice, ¿con quién me baso? ¿Dónde voy? ¿Para qué lado trato de hacer las medidas o profundizar las medidas o poner hincapié en ciertas acciones o actividades como para mejorar esa acción? Bueno, en este momento estamos teniendo esa dificultad. Con el dólar pasa algo similar. Hay distintos tipos de dólares: el dólar oficial, el dólar blue o black, que es ilegal, obviamente. No vamos a fomentar desde este espacio ese tipo de instrumento, pero es real y se mide con ese instrumento, el dólar blue, se miden muchísimos bienes y servicios, se cierran muchos contratos de compraventa de inmuebles, con lo cual que sea legal no quiere decir que no sea real ni que exista. Y después también está el dólar para exportar, el dólar con cable, el dólar contado con liquidación, que es un tema también bursátil, que en su momento vamos a evaluar y a explicarlo acá también en esta pantalla. Con lo cual, nuevamente, tenemos muchos instrumentos, muchas mediciones para para un único instrumento de la economía actual. Hasta acá llegamos en este programa. Era simplemente presentarles básicamente cómo iba a ser el contenido. Vamos a tener, esta es la parte teórica del programa. Luego vamos a tener una parte práctica que vamos a ir desmenuzando las principales pantallas online de diarios económicos de actualidad, ámbito financiero, Página 12, La Nación, de muy diversa tendencia. Obviamente no vamos a tener un sesgo en ninguno en particular. Fortuna Web, El Cronista Comercial, abc.com. Son muchos, y también en diarios internacionales y los oficiales, por supuesto, también, ¿no? Los portales de los ministerios, del Ministerio de Economía, distintas publicaciones oficiales que también van a contrastar. La página del INDEC está muy completa y es oficial. Con lo cual, en esa parte práctica que va a ser al final del programa, vamos a hacer un recorrido de los temas de actualidad de economía para un poco llevarles a sus hogares un pantallazo de, en ese momento, cómo está la situación económica en el país y en el mundo. Muchas gracias.